A ver, primero que nada hay que comenzar estableciendo el hecho de que estamos hablando de un conflicto muy complejo, muy complejo. Hay varios especialistas que se refieren a él como si fuese un conflicto bíblico. Realmente no es bíblico a pesar de que tiene connotaciones bíblicas. Y con esto quiero decirte que se remonta, tiene un pasado muy lejano, ¿sí? Se remonta a tiempos muy lejanos al actual. Sin embargo, la situación que estamos viviendo hoy en día más bien tiene directa conexión con sucesos políticos, económicos, sociales, históricos, que tienen su origen en el siglo XIX y que se enfatizan en el siglo XX o que se complejizan, si es que cabe el término, en el siglo XX, es decir, entre los 1800 y medio, 1850 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Comencemos diciendo eso, ¿sí? Cuando hablamos de un conflicto árabe-israelí, nos referimos a a los conflictos armados, por supuesto, pero a toda la situación socioeconómica y bélica que se lleva a cabo entre Israel y todos sus vecinos árabes. ¿Sí? Y si queremos establecer un punto de partida contemporáneo, yo me atrevería a decir que el año importante o que más importa ahí es 1917. Es decir, inicia la Primera Guerra Mundial y al finalizar se cae el Imperio Otomano, ¿ya? Es decir, el dominio de los turcos otomanos en el este de Europa y a su vez en la zona denominada como Medio Oriente. Cuando el Imperio Otomano deja de tener control sobre el territorio palestino, suceden muchísimas cosas, o mejor dicho, se desencadenan procesos políticos bastante importantes para comprender el conflicto. Comencemos por ahí, ¿sí? Al momento que los turcos dejan de tener dominio sobre lo que llamamos Palestina, que es un territorio geográfico, mira lo que te digo, es un territorio geográfico, entonces inicia esta serie de procesos conflictivos, ¿sí? ¿Qué sucede con un territorio cuando deja de tener una autoridad imperial por encima de él, o digamos a su cargo? ¿Qué sucede? Y es que otro imperio tiene que reemplazarlo. La teoría nos dice que cuando se pierde el control de un territorio, necesariamente ese control tiene que ser retomado por otra potencia. Y en este caso va a ser Gran Bretaña, ¿sí? Que en colaboración con otras potencias vencedoras, entre comillas, de la Primera Guerra Mundial, deciden repartir ese territorio. Desde entonces tenemos una población que ha sido maltratada históricamente, si es que se quiere, me refiero a la población judía, eh, y en beneficio de esa población judía, ¿no? Se abre un espacio geográfico para que ellos puedan encontrar eh, territorio, casa, lugar para poder establecerse. Entonces, la primera migración importante de los judíos que habían estado en diáspora hasta ese entonces es el territorio palestino. Para aquellos que no lo sepan, la diáspora es el proceso mediante el cual los judíos se repartieron por el mundo al no tener un territorio establecido para poder desarrollar su civilización. Los judíos no son el único caso, es decir, hay otros pueblos, naciones, si es que se quiere, que no han tenido un territorio formal para establecerse. Te menciono dos, quizá los más conocidos en el mundo. Los unos son los gitanos, que hoy en día llamamos pueblo romaní, y los otros son los kurdos, quizá, ¿no? Que no encuentran un territorio establecido. Como no hay un país, no hay un Kurdistán, no hay un judío, no había un Judiolandia, si es que cabe el término, no existía un espacio geográfico para ellos, ellos hallan asidero en la actual Palestina. Ahora bien, que un territorio establecido sea propicio para que se establezca una civilización no significa necesariamente que sea legal. Por lo tanto, la idea eventual o la primera idea que tiene la comunidad internacional de ese entonces, llamémosle Sociedad de Naciones, que fue la primera, digamos, del organismo internacional que era el génesis de lo que actualmente es Naciones Unidas, decide abrirle un espacio a los judíos y fundar o intentar fundar formalmente, después ya de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Estado de Israel. ¿Sí? Esto se hace con la vehemencia de la comunidad internacional y particularmente con la participación de Gran Bretaña. Por eso en 1948 se funda formalmente el Estado de Israel, ¿sí? Es decir, un Estado con personería jurídica internacional que reconozca formalmente signos, símbolos, soberanía y espacio geográfico formal para el pueblo judío. Y ahí se funda el Estado de Israel. ¿En dónde inicia realmente el conflicto? En que ya existía población árabe en ese territorio.
Hay que considerar, y esto es importante mencionarlo, que ser árabe no significa de ningún modo pertenecer a una religión particular ni a una unidad política en particular, ¿sí? El árabe es una etnia. De hecho, el nombre deriva de la lengua que esa etnia utiliza, es decir, el árabe, ¿sí? Los árabes hablan árabe, evidentemente, ¿no? Em, y esto sucede a lo largo de la historia desde siempre, es decir, los latinos hablan latín, que se entienda, ¿no? Los árabes hablan árabe. Ahora bien, de esta etnia de los árabes se derivan muchas otras facciones políticas, religiosas, em, que conviven en este espacio, ¿no? O que estaban viviendo ya en este espacio desde antes. Y eso genera conflicto, porque de repente y por mandato de Naciones Unidas, ¿no? Se instaura formalmente un Estado en un territorio ya ocupado anteriormente. Ahí inicia el conflicto contemporáneo que conocemos hoy en día. Y esta historia es bastante compleja, porque desde 1948 los judíos, ya soberanamente en su territorio, quieren defenderlo, o mejor dicho, establecerse formalmente ahí. Y muchas facciones de árabes que ya vivían anteriormente ahí quieren defender ese territorio que era de ellos. Entonces partamos de ese principio fundamental. ¿Qué sucede posteriormente? Que desde 1948 se van a formalizar en términos bélicos varios conflictos entre los judíos llegados a ese territorio y las poblaciones árabes que ya habitaban en él. Hay que considerar que en términos religiosos también los judíos están llegando a un territorio que ellos llaman tierra prometida. Es decir, desde hace más de 2000 años, esa tierra ya se le había prometido al pueblo judío desde el punto de vista teológico, es decir, su Dios les prometió un espacio para poder desarrollarse. Y claro, ellos esperan no menos que ese espacio para poder vivir. Ahí inicia particularmente el conflicto. Derivado de este hecho, de la creación del Estado de Israel, inician varios conflictos. Yo te voy a mencionar tres que creo que son hitos importantes en él, ¿sí? Quizá el primero sea lo que los propios judíos llaman la Guerra de Independencia del propio Israel en 1948, ¿sí? Este fue el conflicto que se llevó a cabo entre las poblaciones árabes establecidas en Palestina y el nuevo Estado de Israel, que por mandato de Naciones Unidas se formaliza en ese territorio. En ese primer conflicto, Israel resulta vencedor y eso hace que ellos adopten formalmente la soberanía de ese territorio. Entonces, desde 1948 ya tenemos un Estado llamado Israel. Ese establecimiento tenía ciertas condiciones. Naciones Unidas propuso ciertas condiciones, como por ejemplo un territorio inalienable, es decir, hay una partición geográfica, ¿no? Esto le toca a Israel, esto le toca a la población árabe, primero. Se estableció el hecho de que la capital de Israel no puede ser Jerusalén, porque Jerusalén tiene que ser un espacio más bien de convivencia de todas las culturas, ¿no? Un poco más, no sé cuál es la palabra, cosmopolita, si es que cabe el término. Y por eso Israel formalmente establece su capital política en Tel Aviv, ¿no? Una ciudad importante para los judíos también, ¿sí? Me adelanto diciendo que este pacto se va a romper en algún momento, es decir, Israel en algún punto va a no respetar esa partición original. Posteriormente, si me permites, aquí hay un dato importante. En 1946 en 1956 inicia un conflicto interesante aquí, que es la famosa guerra del Sinaí. Y es que los vecinos árabes de Israel no están de acuerdo con la partición original, ¿sí? Y en algún momento y por intereses económicos de Egipto va a interrumpir una ruta comercial importante llamada Canal de Suez, ¿no? Que es un espacio geográfico ubicado entre la África continental y el desierto del Sinaí. ¿Sí? En ese momento, es decir, cuando Egipto decide interrumpir el paso en el Canal de Suez, inicia un segundo conflicto, ¿no? La famosa guerra del Sinaí. ¿Qué quiere hacer Israel? Quiere tomar el control del Sinaí y también del Canal de Suez para propiciar ese comercio favorable para Europa Occidental, por supuesto, y para el Medio Oriente, ¿sí? Cuando esto sucede, se desata este conflicto llamado Guerra del Sinaí y ahí sucede algo interesante y es que Israel arrasa en esa guerra con apoyo de las potencias europeas, ¿ya? Obligando a Egipto a retraerse primero y finalmente a firmar un tratado de convivencia pacífica, entre comillas, entre Egipto
y la población judía, ¿sí? La guerra del Sinaí pone de manifiesto primero que el ejército israelí es bastante potente, pone de manifiesto todo el apoyo político que hay detrás de Israel, el apoyo político de las potencias occidentales, mira lo que te digo, y claro, acentúa muchísimo más el conflicto, ¿no? Entre el Medio Oriente y el mundo occidental, si es que cabe. Aquí hay una pregunta teórica que yo siempre me he hecho y es, ¿realmente Israel representa lo que son las potencias occidentales? Es decir, ¿Israel es un estado occidental en todo el sentido de la palabra? Es un dilema que hasta hoy en día no se resuelve. A pesar de que Israel se funda como una democracia, si es que se quiere, si tiene formas de gobierno parlamentarias y muy occidentales, tiene usos y costumbres que no encajan completamente en la lógica occidental de lo que es, de lo que es de lo que son nuestras formas políticas. Y eso complica un poco más el análisis del conflicto. Este debate, como te digo, sigue vigente hasta hoy en día. Eso habría que preguntarse. ¿Es occidental realmente Israel? ¿No? Desde su constitución, desde sus formas políticas. Yo siempre me pregunto lo mismo. Posteriormente ocurre algo similar a lo que pasó antes, ¿sí? Y es que a pesar de que la convivencia con Egipto, por ejemplo, es forzosamente positiva, hay vecinos árabes que no están de acuerdo, principalmente Siria, por ejemplo, ¿no? Siria sigue siendo un estado árabe, ¿no? Hasta entonces seguía manejando formas políticas que no son propiamente occidentales y eso hace que las tensiones se acrecenten. Paso al segundo punto, que es la famosa Guerra de los 6 días. Esta se lleva a cabo en el año de 1967. ¿Qué pasa en la Guerra de los 6 días? Y es que en 6 días, es decir, en poco menos de una semana, Israel vuelve a enfrentarse a algunos estados árabes, incluyendo Egipto y Siria, y vuelve a arrasar militarmente. Las capacidades militares de Israel son muy altas y especialmente su apoyo internacional, particularmente el de los Estados Unidos. En 1967 y en la Guerra de los 6 días vuelve a quedar claro que Israel es una potencia militar, ¿sí? Y que digamos, maneja bastante bien sus relaciones internacionales y es capaz de vencer, militarmente hablando, a sus enemigos árabes, lo cual vuelve a reconfigurar geopolíticamente el Medio Oriente, ¿sí? Vuelve a quedar claro que Israel sigue estando presente en el Medio Oriente y que sigue siendo una potencia. Derivado de esto, esto es importante, y es que Israel va a tomar control completo de Jerusalén como ciudad, incluyendo la denominada Ciudad Vieja, es decir, el casco histórico, si es que quieres, de lo que es Jerusalén. Y en Jerusalén tenemos algunos hitos culturales bastante importantes como ciudad. Primero que nada, si te ubicas un poco en términos geográficos, Jerusalén tiene una gran explanada en la Ciudad Vieja, en la cual eh, están establecidas dos mezquitas importantísimas, ¿sí? Quizá la más importante es la denominada Mezquita de la Roca, el lugar en el cual tradicionalmente los musulmanes creen que fue el espacio en el cual Mahoma ascendió a los cielos. Es un lugar sagrado para ellos. Entonces, que Israel, digamos, ¿no? Como Estado ya moderno, fundamentado, legal, si es que se quiere, ¿no? Jurídicamente legal, tenga control sobre ese espacio, pues es un golpe durísimo para el Islam también. Eso molesta mucho. Muy cerquita de la explanada de la Roca está el famoso muro de los lamentos de los judíos, un lugar sagrado en cambio para la religión judía, ¿sí? Y para el mundo occidental no deja de ser un espacio importante porque en esta misma explanada, en este espacio de la ciudad vieja de Jerusalén, se cree que se llevaron a cabo algunas acciones bíblicas importantes, ¿no? Como el intento de sacrificio del hijo de Abraham, em, la historia bíblica, ¿no? Que cuenta cómo un ángel le detiene la mano a Abraham antes de sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, es un espacio, digamos, que tradicional, cultural, religiosamente es importante para las tres religiones y que ahora va a estar bajo el dominio de Israel. Otro golpe durísimo para el mundo árabe. Posteriormente a la guerra de los 6 días viene la famosa guerra de Yom Kippur. Te cuento rapidísimo sobre este tema. El Yom Kippur es una festividad bastante sagrada para los judíos, ¿no? Una fecha establecida en octubre. Y en octubre de 1973 se desata otro conflicto en el cual Israel va a volver a imponerse militarmente al mundo árabe. Por tanto, queda claro que en tres conflictos bélicos Israel sigue siendo dominante.
¿sí? Y eso hace que el mundo árabe reciba, digamos, estos golpes militares, políticos, morales, digamos, de forma no tan positiva. ¿Qué pasa por su lado con el mundo árabe? ¿No? Sucede que el mundo árabe está fragmentado sin duda. ¿Sí? El propio Islam ya presenta algunas fracturas que son importantes desde hace algún tiempo. La separación entre suníes y chiíes, por ejemplo, es una de ellas. ¿Sí? La falta de cohesión política entre los estados árabes que va a generar o va a facilitar, mejor dicho, la conformación de algunos grupos radicales de corte islámico que buscan reunificar a todo el mundo árabe. Es lo que políticamente y en el y en el siglo XX se conoce como panarabismo, es decir, la tendencia árabe, política árabe, a querer conformar un solo Estado eh, que pueda, digamos, cohesionar hacia su población. ¿Sí? Y claro, eso va a generar más conflicto todavía, porque es un elemento de choque, ¿no? El panarabismo frente a esta inserción del mundo judío en el Medio Oriente. Por eso, el último hito del cual te voy a hablar es la Intifada de 1987. La Intifada, o el término Intifada, hace referencia a un levantamiento popular, ¿sí? Del mundo musulmán, árabe en particular, palestino focalizado, si es que se quiere, en contra del Estado de Israel. La Intifada es un levantamiento social, una gran protesta violenta, por supuesto, en contra del establecimiento del Estado de Israel. ¿Sí? Históricamente conocemos la existencia de tres intifadas, de tres grandes levantamientos, pero hay uno en particular que es el foco de reacción del mundo árabe en contra del establecimiento de Israel, y esta sucede en 1987, la primera intifada. ¿Sí? Este levantamiento popular, eh, bélicamente bastante limitado, digamos, ¿no? Porque siendo un levantamiento popular no es que la población palestina tenía muchas armas que digamos para poder defenderse en contra de Israel. Se levantan con eh, métodos de subversión bastante urbanas, si es que se quiere, ¿no? Bombas Molotov, digamos, piedras y palos, protestas y demás. Y claro, el Estado israelita eh, responde, digamos, de manera bastante violenta, contrarrestando este levantamiento social y cobrando varias vidas de civiles particularmente, ¿no? Esto genera mucha ira en la población palestina, lo que hace que el conflicto todavía se encarnice mucho más. En el mismo año, en 1987, se funda formalmente, ¿no? O entra en el escenario global Hamas. Primero como un movimiento político pro-Palestina, por supuesto, en contra de la creación y establecimiento del Estado de Israel, pero que tiene un brazo armado bastante importante, que va a ser considerado como grupo terrorista beligerante por los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, de Hamas, su brazo armado, y o digamos de la creación de Hamas y de su brazo armado, ya se va a fundar, digamos, un beligerante, un actor bastante importante en este conflicto. Desde 1987, Hamas va a entrar ya en la escena política y vamos a tener ahí un foco de violencia bastante fuerte. Como te digo, esto sucede en 1987. Termino creo que ya con el último hito. Mm, La idea de la paz no es nueva en el Medio Oriente, es decir, son varios los actores políticos que han intentado propiciar un estado de paz en el Medio Oriente. Y quizá el actor más importante de eso, de esta iniciativa, a finales del siglo pasado, es Yasser Arafat, un egipcio, premio Nobel de la Paz, que lo que intentaba hacer era justamente propiciar espacios de diálogo para evitar que la escalada de violencia siga aumentando. ¿Sí? Arafat propicia la firma en 1994 de lo que sería el germen de un acuerdo de paz entre la población palestina e Israel. ¿Sí? Esto es positivo en el sentido de que la escalada de violencia comienza a cesar, digamos, finalmente, pero no tiene los objetivos que se esperaban inicialmente, porque muchos de esos acuerdos se van a romper. Yo voy a hablar de un hito final, pero digamos desde el 94 ya comenzamos a ver un espacio un poquito más formal de la firma de una paz, de una potencial paz en Medio Oriente. Entre el 93 y el 94 se firman los famosos acuerdos del Oslo, justamente con el objetivo de que la escalada de violencia no siga aumentando.
a manos de Yasser Arafat. Pero Arafat va a fallecer un par de años después, ¿sí? Y claro, con él la idea de formalizar la famosa Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Esta iniciativa de buscar un espacio más formal para que Palestina sea considerado también un Estado en el seno de Naciones Unidas, cosa que no se va a conseguir ni siquiera hasta hoy en día, formalmente hablando. Entonces, es importante hacer mención de este hito porque los beligerantes son muy distintos. Por un lado, tienes un Estado formal reconocido por la comunidad internacional como es Israel, y por otro lado una autoridad nacional que lo que busca es ordenar un poco políticamente los territorios fragmentados de Palestina y la Cisjordania ocupada en el este. Son cosas completamente distintas. Termino con esto. En el año 2006 triunfa formalmente Hamás como movimiento político en cuanto al control administrativo del territorio palestino. Es decir, este Hamás fundado en el 87 va a tomar control formal, políticamente hablando, del territorio palestino. Y eso hace que ya Hamás no solo sea considerado un beligerante peligroso en términos de terrorismo, si es que se quiere, ¿no? En el lenguaje norteamericano o europeo, sino que Hamas ya es un partido político que tiene control y autoridad sobre Palestina, ¿sí? Esto sumado a que, por otro lado, en Israel se van a formalizar partidos políticos bastante radicales, si es que cabe el término, por supuesto, que están a favor de un movimiento político, si es que quieres, filosófico, si es que cabe, social importante que se llama sionismo, ¿sí? El sionismo es esta voluntad política que posee Israel, ¿no? De mantener, de defender la vigencia del Estado israelita en el Medio Oriente. Un sionista es aquel que defiende a rajatabla la posibilidad de que Israel no solo exista, sino que siga existiendo como Estado y la defensa inalienable de los derechos de su población, es decir, de los judíos. Entonces, jamás radical por un lado y los sionistas radicales por otro. La posibilidad de negociación entre posturas tan radicales es bastante complejo. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. ¿En qué acaba el cuento? En que en octubre del 2023, lo que acabamos de vivir el año pasado, radicales miembros de Hamas ingresan a territorio palestino y asesinan a 1.300 personas en un acto público, ¿no? Que básicamente era un concierto, si es que se quiere. Población israelita y extranjera también. Y toman a más de 200 personas como rehenes, ¿no? Y eso desencadena un nuevo conflicto en este ambiente tan tenso. Así llegamos a donde estamos actualmente. ¿Qué sucede? Que Israel representa un enclave de Occidente, entre comillas. Acuérdate la pregunta que nos hacíamos antes, ¿no? ¿Es occidental realmente Israel o no? Representa un enclave en el Medio Oriente y hay potencias árabes, musulmanas, islámicas, si es que se quiere, que están detrás de la defensa de los derechos del Estado palestino. Así llegamos a donde estamos actualmente. Correcto, lo que me preguntas viene al caso. A ver, los que estudiamos relaciones internacionales sabemos que el mundo hoy más que nunca es interdependiente. Todos dependemos de todos, ya sea por la especialización laboral, por la especialización tecnológica, si es que se quiere, por las grandes redes comerciales que existen, ¿no? Y dependencias económicas entre los estados en el mundo, ¿ya? Y claro, un conflicto que sucede al otro lado del planeta seguro tiene injerencia directa o indirecta en nuestra vida, en la manera en la que se desarrolla el mundo. Entonces, lo que preocupa principalmente aquí es la intervención de grandes potencias en el conflicto, ¿sí? Lógicamente, hay una suerte de jerarquía en el mundo, ¿no? De quién importa más, quién tiene más influencia en la manera en la cual se desarrolla el mundo internacional, ¿no? Tenemos potencias como Estados Unidos, China, Rusia o la Unión Europea y otros países orbitales, si es que quieres, que dependen directa o indirectamente de estas grandes potencias. Y esto sucede de igual forma en términos bélicos y militares, de igual forma, ¿no? Cuando una potencia interviene en un conflicto, pues todo el mundo está atento de lo que puede pasar porque porque la intervención de otra potencia enemiga puede ser contraproducente. Entonces, uno de los riesgos más importantes de todo este conflicto es el posible escalamiento de esa violencia la escalada de la violencia ya a nivel global, ¿sí? Por un lado tenemos la presencia de Estados Unidos, un fiel aliado de Israel,
particularmente desde la creación de su Estado en 1948. Recordemos que Estados Unidos es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, finaliza la guerra y los aliados y Estados Unidos vencen en esa guerra, ¿no? Eso les coloca a ellos en un espacio bastante importante en el ámbito internacional, desde la creación de la Organización de Naciones Unidas, formalmente en 1945, y el establecimiento del famoso Consejo de Seguridad. Yo comienzo hablando de esto porque creo que es relevante. El Consejo de Seguridad es un órgano decisivo en la gestión de Naciones Unidas, sin duda, ¿sí? Es considerado un órgano restringido porque no todos los estados tienen acceso a él, o no siempre. La estructura del Consejo de Seguridad nos dice mucho de cómo se ha establecido el orden internacional en los últimos años, ¿sí? Esto es importante mencionarlo. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. 5 son permanentes, es decir, siempre están ahí y toman las decisiones más importantes, y 10 miembros son itinerantes o cambiantes, van cambiando por periodos, ¿sí? Los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas son básicamente los 5 ganadores o los beneficiarios directos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Te voy a decir, Estados Unidos a la cabeza, por supuesto, Rusia, anteriormente la Unión Soviética, ahora Rusia, China, Francia y el Reino Unido, ¿sí? Esto es importante mencionarlo, porque entre los 5 toman las decisiones, como te digo, vinculantes e importantes del sistema de Naciones Unidas. Y por otro lado, los miembros itinerantes que han ido cambiando desde su fundación hasta hoy en día. Como sabemos, actualmente el Consejo de Seguridad está paralizado, si es que se quiere, o neutralizado en términos operativos, porque Rusia, inmersa en otro conflicto, no participa directamente o digamos de forma activa en todas las decisiones que deberían tomarse. Pero sí participan las otras grandes potencias y sabemos que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia son aliados. Y que si Estados Unidos apoya a Israel, pues sus aliados también detrás. ¿Qué sucede en el otro bando? ¿Qué sucede con el mundo árabe? Voy a hablar particularmente de Palestina. Jamás en el poder, hablamos de Hamás, ¿no? Jamás en el poder tiene apoyo directo de la cúpula gubernamental, si es que cabe el término, de Irán. Y estos son los ayatolas. ¿Qué sucede con Irán? En términos étnicos, los iraníes no son árabes. Hay que hacer una distinción interesante. Los iraníes son persas. Es decir, étnicamente hablando, ellos no forman parte del mundo árabe, porque étnicamente son persas, una etnia completamente distinta, con una historia que se remonta a miles y miles de años. Pero políticamente hablando y religiosamente hablando, son musulmanes también, ¿no? Diferenciemos la etnia de la religión. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque Irán es posiblemente el principal aliado de Hamás actualmente, y se sabe que gran parte del financiamiento de las operaciones militares de Hamás vienen de Irán. Yo me atrevería a decir que los líderes políticos de Hamás no están en Palestina. Qué difícil sería encontrarles en la Franja de Gaza. Posiblemente están ubicados en otras naciones árabes y muy posiblemente también en Irán. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, ya tenemos la injerencia de varias potencias aquí. Irán, por su lado, con poderío y arsenal nuclear del lado palestino, y Estados Unidos y las potencias occidentales. ¿Cómo evitar la escalada de violencia? Dar una solución o emitir un criterio a favor de una solución inmediata es bastante complejo. Sí, yo diría que el primer paso sería un cese al fuego. Si es que se pudiese formalizar un cese al fuego en la región actualmente, y estaríamos hablando de un avance enorme, ¿no? Una cosa es evitar la violencia y otra muy distinta es erradicarla. Son cosas muy distintas. Pero si ya evitas, ¿no?, que el conflicto, digamos, que se formalice un cese al fuego y por lo tanto el conflicto reduzca las hostilidades, y estás haciendo muchísimo. ¿Eso se puede hacer inmediatamente? Yo creo que no. La intervención de Naciones Unidas ha sido casi que nula, mira lo que te digo. Yo no hablo de su acción humanitaria, porque entiendo que la acción humanitaria de Naciones Unidas es prolífera, digamos, hay resultados. La ONU está ahí metida, hay que aceptar que es así, pero sus resultados no han sido óptimos en términos políticos, en términos de firmar un armisticio o la posibilidad de que haya un cese al fuego real. Hubo un cese al fuego simbólico, si es que quieres, en diciembre del año pasado, pero no dejó de ser simbólico porque las hostilidades continúan, ¿no? Y
y desde el punto de vista incluso académico, neutral, tenemos que reconocer que parece que a Israel se le está yendo las manos en la manera en la cual está conteniendo esta amenaza terrorista, ¿sí? Por otro lado, y ya que hablamos de terrorismo, tenemos que mencionar también que el problema fundamental de las operaciones militares de Hamás es que tienen connotaciones terroristas, ¿sí? El terrorismo, intentando definir al terrorismo, yo me atrevería a decir que se trata de una figura simbólica y muy agresiva también de ciertas inclinaciones políticas que utilizan al terror o a la violencia para em, fundamentar su agenda política. Eso es hacer terrorismo, ¿sí? Es usar violencia para defender ideales políticos, ¿sí? El problema de Hamas es que utiliza estrategias terroristas para desarrollar sus acciones bélicas. Y contener al terrorismo es muy difícil porque el terrorismo no tiene bandera ni ubicación geográfica establecida. Las guerras tradicionales nos decían, ¿no? Francia versus Alemania, y a los alemanes los encuentras en Alemania. ¿No? Digamos la guerra clásica, ¿no? Si es que se quiere, haciendo referencia a las grandes guerras del siglo pasado. Con el terrorismo no funciona así. Está inmerso en todo lado. Las células terroristas están en todo lado. Se movilizan en las sombras, si es que quieres. No sabes a quién te enfrentas realmente. Tampoco podemos satanizar al mundo árabe, ¿no? Y pecar, ese pecado gravísimo que a veces tenemos los occidentales de relacionar directamente al mundo árabe con el terrorismo. No es así, es evidente que no es así, ¿no? Pero el problema de esta guerra es que las células terroristas están ubicadas en todo lado y, como te digo, encontrarlas puntualmente es bastante complejo. Entonces el terrorismo es otro elemento que facilita la escalada de la violencia porque no sabes en dónde encontrarlos, ¿sí? Los voceros militares de Israel siguen mencionando que es muy probable que estos terroristas se encuentren ocultos en la Franja de Gaza, pero muy probable no es una certeza, no es un argumento certero, ¿entiendes? Entonces, lo que nos preocupa más es la escalada de violencia, ya te digo, por la injerencia de potencias internacionales primero y por no poder hallar puntualmente, ¿no? A los blancos terroristas que se están buscando, ya sea en la Franja de Gaza, ya sea en el mundo árabe, ya sea en el mundo eh, internacionalizado, ¿no? Por donde les estamos buscando. Yo iría por ahí. Te repito, encontrar una solución inmediata es bastante complejo. Aquí está en juego también el prestigio de las grandes potencias y, cómo no, de la Organización de Naciones Unidas, que, como te digo, sus funciones han sido bastante limitadas, a mi criterio, bastante limitadas. Y también está en juego las decisiones que se tienen que tomar en el seno del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, de las potencias occidentales, o cómo éstas van a apoyar a uno u otro bando o a facilitar el desenlace del conflicto. Claro que sí. A ver, los cambios son necesarios, sin duda. Es decir, la obsolencia de las formas en las cuales se ha respondido al conflicto o se ha dado respuesta al conflicto son más que evidentes, ¿sí? Naciones Unidas no ha cumplido el papel de mediador internacional efectivo que todos esperábamos. Comencemos por ahí, ¿sí? Hay que hacer una fuerte crítica a esa estructura porque es obsoleta, digamos, no funciona o no nos brinda resultados inmediatos tan necesarios en este momento. Yo comenzaría por ahí, ¿sí? El cambio de las relaciones internacionales también se ve, pero a pasos bastante relegados. Es decir, los cambios no son los esperados. Sin duda, el mundo actualmente tiene necesidades económicas muy puntuales, las de desarrollo, las de propiciar espacios de igualdad, cumplir esa Agenda 2030 que ya que parecía que nos quedaba tan lejos y ahora nos queda tan cerca y no se ha cumplido todavía. Entonces, los cambios yo creo que son necesarios, pero el mundo internacional necesita, a mi criterio, mucha más especialización en cuanto al análisis de este tipo de problemáticas, ¿no? Hablábamos de esto de manera informal hace un segundo, antes de iniciar la entrevista, es decir, nos hacen falta especialistas en estos temas que puedan analizar de manera objetiva, académica, histórica, cultural, política, todo lo que está pasando en el mundo. Hablábamos también de la interdependencia que existe entre los estados, no solamente en términos económicos, yo diría que culturales. En la universidad yo soy profesor de choque y diálogo de civilizaciones, una materia que me gusta mucho, es decir, la manera en la cual están chocando culturalmente el occidente que conocemos nosotros, en el cual vivimos, ¿no? Y esa diversidad de culturas orientales que también cohabitan con nosotros en el mundo. ¿Cómo estamos chocando culturalmente, económicamente?
históricamente, ¿sí? Esta idea del choque y del diálogo de civilizaciones se explicaba bastante bien desde la globalización hace unos años. No, el mundo es globalizado y como es interdependiente, entonces eventualmente se propiciará la paz y la colaboración entre estados, entre naciones y culturas. Pero eso no es así. Hoy vemos más que nunca un mundo fragmentado, tanto casa adentro en la civilización occidental como casa adentro en la civilización oriental. No podemos decir que todo el mundo árabe está cohesionado y se entiende bastante bien. Nada que ver, está bastante fragmentado y no se diga el mundo occidental. En términos teóricos, yo siempre me refiero a Occidente o al mundo occidental desde tres pilares, es decir, son tres pilares que fundamentan el mundo occidental. Primero, la tradición grecorromana, es decir, todos venimos de Grecia y de Roma, los occidentales, por el derecho, por la cultura, por nuestros idiomas, por nuestra cosmovisión. El cristianismo, que fue un elemento de cohesión importantísimo durante 1000 años y lo sigue siendo hasta hoy en día. Y finalmente la Ilustración, ¿no? Ese movimiento importante de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero estos tres pilares están temblando hoy en día, ¿no? Se encuentran en zozobra hoy en día. ¿Por qué? La tradición grecorromana que se está perdiendo por la falta de vivencia cultural que tenemos en Occidente. Poco sabemos cuáles son nuestros orígenes históricos y culturales. Es verdad, ¿no? Ya sea por la falencia de nuestros sistemas educativos y por el desinterés de nuestras nuevas generaciones. Yo me incluyo en ella también, que nos ha hecho olvidar de dónde venimos. El cristianismo, que como elemento religioso está fragmentado, se ha venido fragmentando en los últimos siglos, ¿no? Y que cada vez pesa menos en el mundo, en un mundo laico, si es que quiere, secularizado completamente. Y finalmente la Ilustración, que de hecho en los últimos años se ha centrado, en los últimos siglos, me atrevería a decir yo, se ha centrado más bien en el racionalismo empirista, es decir, ¿no? En concebir la vida solamente desde el punto de vista extremadamente racional y que dejó de lado, ¿no? Todo el bagaje filosófico, histórico y cultural de lo que era la Ilustración. Si los tres pilares fundamentales de Occidente están temblando, es evidente que la civilización occidental tiene una crisis y que le cuesta mucho enfrentarse a esas muchas culturas orientales que quizá tienen cohesiones más fuertes por ser más tradicionales y que tienen muchos más vínculos religiosos con sus raíces que nosotros acá en Occidente. Entonces, ya no puedo explicarlo todo desde la globalización. La globalización no me rescata de esta crisis, ¿sí? Em, Hay una crítica importante que se hace también a la globalización desde el punto de vista mm, imperial o hegemónico, si es que se quiere. ¿Hablamos de una verdadera globalización o hablamos más bien de un mundo americanizado u occidentalizado? Samuel Huntington, en su famosa obra, ¿no? El choque y diálogo de civilizaciones, nos dice, ¿no? Que lo que nosotros consideramos globalización, quizá Oriente lo considera una forma de imperialismo o de dominio de parte del Occidente. ¿Es globalización o es occidentalización? ¿No? ¿Qué estamos intentando vender? ¿Un mundo globalizado o un mundo occidentalizado? ¿No? La influencia que tiene la cultura, la economía, la forma de producir y consumir de Occidente en el mundo. Poco nos ha llegado del Oriente, ¿no? Pensar en, no sé, expresiones culturales como el New Age, no sé, o la influencia de las religiones orientales en nuestra vida. Yo creo que esa influencia es muy marginal, muy pequeñita, realmente, muy comercial si es que quieres, ¿sí? ¿Se consume sushi en el Ecuador? Sí. ¿Eso nos hace japoneses u orientales? No, porque como nos llega esa cultura, ¿no? No es legítima, no es favorable a la globalización, pero sí, yo creo que el mundo occidental tiene una influencia bastante importante en el mundo y no se diga en Oriente. ¿Qué es eso? Choque de civilizaciones. Y ese choque deriva en conflictos. Entonces hay que hablar también de eso, creo yo. El escenario del Ecuador ahora es igual de complejo, yo me atrevería a decir. Quizá no tiene raíces tan profundas como el conflicto árabe-israelí, pero estamos viviendo un escenario muy complejo y relacionado directamente con la seguridad, tanto nacional como internacional. Aquí quiero hacer énfasis en un tema que yo creo que es importante. Yo creo que hoy en día no hay ninguna actividad económica, cultural, incluso social, que no tenga injerencia internacional. Creo que nuestras vidas se han internacionalizado en las últimas décadas, sin duda, ¿sí? Si hablamos de producción y consumo internacionales por ofertas, demandas, importaciones, exportaciones, igualmente hablamos de una criminalidad internacionalizada.
Es decir, un problema de seguridad nacional se convierte directa o indirectamente en una amenaza también a nivel internacional. Hoy hablamos de crimen organizado transnacional, es decir, que no se ubica en una zona geográfica particular, sino que se internacionaliza. El Ecuador está ubicado entre los dos productores de cocaína más grandes del mundo. Prácticamente, yo hablo de Colombia y hablo de Perú. Y el Ecuador, si bien inicialmente era considerada como una ruta de paso, ¿no? O quizá de adquisición de precursores químicos que facilitaban la, la producción de este tipo de sustancias estupefacientes, hoy en día el escenario ha cambiado bastante, ¿no? Ya tenemos una incauta. La semana pasada se incautaron 22 toneladas de cocaína en el Ecuador. Es una cosa sin precedentes. Es decir, el problema de seguridad nacional se va a convertir eventualmente en un problema de seguridad internacional también. ¿Qué pasa con la relación que podría existir entre la seguridad internacional del Medio Oriente y el Ecuador? Creo que por ahí va tu pregunta. El Ecuador no deja de ser un país dependiente, ¿sí? Dependiente de muchos otros países y particularmente también de las grandes potencias. Nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos. Comencemos por ahí, ¿sí? Dos actores internacionales que tienen directa injerencia en el conflicto árabe-israelí, primero. Nosotros, el Producto Interno Bruto del Ecuador o la producción ecuatoriana sigue siendo completamente dependiente del petróleo. Y el petróleo es un bien energético. Sabemos que existen vínculos entre América Latina y el Medio Oriente, ¿no? Hace poco hablaba en otra entrevista sobre los vínculos que existirían entre Venezuela e Irán. Mira lo que te digo, dos países distanciados geográficamente, con intereses que parecen ser completamente distintos, ¿no? Pero que en la práctica vemos que podrían converger, ¿no? Hay universidades iraníes hay presencia de universidades iraníes en Venezuela, por ejemplo. Hay rutas aéreas vigentes entre Venezuela e Irán. Yo no diría, es decir, si quieres viajar a Teherán, tienes que pasar por Venezuela. Mira lo que te digo, ¿no? Por diversas razones y por diversos intereses políticos, económicos y demás. Eso hace que el Ecuador y América Latina no estén exentos de la presencia de células terroristas. Comencemos por ahí. El mundo árabe se está expandiendo también. Por favor, esto es importante, hay que hacer mención de esto. No podemos vincular directamente al mundo árabe con el terrorismo. No digo eso de ningún modo, pero sí hago la aclaración de que un mundo árabe en expansión facilita también la movilización de células terroristas en el mundo, digamos, es un hecho, lo estamos viviendo y en Occidente especialmente, entonces no estamos exentos de esa realidad. Tenemos un presidente de la República que recién posesionado, ¿no? Envía en una misión especial, hago énfasis en el tema de la misión especial, a nuestra vicepresidenta a Tel Aviv, ¿no? A ver si puede mediar con el tema del conflicto. Más allá de los resultados favorables o no de esa misión, más allá de los análisis que podamos hacer al respecto, el Ecuador está interesado también en que se pacifique el Medio Oriente. Creo que como todo Estado consciente occidental, pero digamos, tenemos interés en el conflicto directamente también y especialmente en sus repercusiones internacionales, ¿no? El Ecuador eventualmente tendrá que tomar una postura. Yo creo que la postura hasta ahora ha sido bastante favorable a la paz, que es lo que todos anhelamos, es decir, que el conflicto cesen las hostilidades y se pueda llegar a un acuerdo formal. Yo entiendo que sí, pero siendo un país tan pequeñito y tan dependiente de estas grandes economías, sí nos podría afectar. Primero indirectamente, aunque eventualmente, y si escala la violencia, podría ser directamente también, y eso sería muy perjudicial para nosotros. Eso te puedo decir.